Ok, veamos un ejemplo de cómo implementar estos métodos que manejarán el ciclo de vida de nuestra actividad. Estoy en Android Studio, voy a crear un nuevo proyecto y vamos a colocarle el nombre de ciclo de vida activity. Ok, tengo mi company domain y bueno, todo lo demás. Voy a escoger como mínimo SDK el API 15 con Android 4.0.3. Voy a dar siguiente, voy a seleccionar una actividad vacía y voy a dar finish. En este momento se empieza a crear todo nuestro proyecto y ya tenemos algo por aquí. Gradle está construyéndolo, lo vemos en la parte de abajo. Listo, ya está aquí nuestra actividad. Perfecto, como observas y como estuvimos repasando en el video anterior, teníamos nuestro método onCreate. Este método siempre se va a ejecutar una vez que la actividad es lanzada. En este momento empieza a crearse la actividad y empieza a llamar a nuestro layout y a todos los views que lo contienen. Lo que sucede aquí en el método onCreate es que todo el layout que tenemos por ahí, la interfaz gráfica es mostrada y además es controlada a partir de esta actividad. Ok, según nuestro diagrama que estuvimos viendo, el siguiente método por el cual pasa nuestra actividad cuando es creada es nuestro método onStart, que simplemente comenzando a escribir la palabra onStart, yo puedo tener acceso directo ya a los métodos que pertenecen a la clase Activity o que heredan desde clases anteriores a la que yo tengo aquí y puedo estarlo sobreescribiendo. Recuerda que aquí MainActivity, esta clase, está heredando de AppCompatActivity, que a su vez estará heredando, bueno, aquí podemos estar dando clic, está heredando de FragmentActivity, al mismo tiempo está heredando de base FragmentActivity Honeycomb, que es para una compatibilidad, y después tenemos para Donut, y finalmente está heredando de la clase Activity. Aquí es donde en todas las actividades que hemos repasado es donde vienen todos nuestros métodos que necesitamos implementar. Tendremos por aquí nuestro método onStart, onCreate, onPausa, etc. Todo esto porque pertenece al ciclo de vida de una actividad. Perfecto, ¿cómo estoy entrando a estos métodos y cómo puedo estar inspeccionando de qué esta clase, de qué otra clase proviene? Simplemente dejando presionada la tecla Control o en el caso de Mac, dejando presionada la tecla de Command. Y en ese momento se convierte esta palabra en un enlace y puedo estar entrando a las clases de las cuales está heredando. Perfecto, tengo ya sobreescrito mi método onStart. Vamos a implementar el método onRestart, que también está por ahí. También necesitamos el método onResume. Y una vez que, bueno, la actividad ha pasado por onCreate, onStart, onResume, hasta aquí ya que ha pasado por estos tres, se dice que la actividad ya está en un estado que está corriendo. Actividad corriendo. Y a su vez, pues la actividad, dependiendo de cómo la estemos reanudando, va a estar pasando a través de todos estos métodos. Bien, lo siguiente vamos a implementar el método onPause, aquí está, el método onStop, ahí está, y si la actividad es destruida, estaremos por el método onDestroy. Perfecto, onDestroy. Entonces, todos estos métodos me van a funcionar cuando yo esté tratando de destruir la actividad o en un momento ya la actividad esté destruida. Ok, una vez ya implementados estos, vamos a colocar por aquí unos mensajes
nos vamos a manejar unos toast para poder estar visualizando en vivo cómo es que se están dando todos estos métodos. Voy a dar toast.makeText, voy a colocar el contexto que es this, posteriormente viene el texto que voy a colocar ahí, ahorita voy a ir a mi archivo strings a declararlo, luego viene la duración, voy a colocar que sea una duración corta y por último, una vez que ya hice todo esto, voy a poner show. Ok. Voy a ir a mi archivo strings a dar de alta variables de texto para cada uno de estos métodos. Aquí está mi archivo strings. Y vamos a colocar la primera string, vamos a poner string name on start. Y voy a colocar on start. Voy a hacer rápidamente un copy paste de esto un par de veces. On start, consecutivamente tenemos on resume y también debemos colocarlo acá, on resume. Luego tendremos on restart y vamos a colocarlo aquí también, on restart. Luego tendremos on pausa. También lo debemos colocar acá. On stop, stop, lo ponemos aquí, stop, y podríamos colocar uno más para on destroy. On destroy. Recuerda que esta es una de las buenas prácticas que debemos hacer cuando creamos nuestras aplicaciones móviles. Ya sé que puede ser un poco tedioso tener que hacer todo esto, pero la verdad es que es una gran inversión de tiempo. Voy a colocar ahora sí get resources.getString para colocar mi recurso r.string.onStart. Ese es el que busco. Bien, entonces voy a estar copiando esto, copiando y pegando varias veces y definiendo por aquí on resume, on restart, on restart. Después voy a hacer esta pantalla más grande, on pausa. Ahí está. Después nos vamos con on stop, on stop. Y por último, on destroy. Genial. Vamos a correr nuestra aplicación para ver cómo es que todos estos métodos se van dando. Lo voy a correr. Aquí ya tengo mi teléfono conectado. Voy a esperar a que Gradle construya todo. Está construyendo nuestro proyecto, todo lo que acabamos de hacer le está dando vida. Y bien, básicamente lo que vamos a testear son dos estados. Cuando estoy presionando el botón de back, ¿qué sucede? Y cuando estoy presionando el botón de home. Ok, nuestra aplicación ya está corriendo. Y bueno, esto es lo primero que vemos. Es una aplicación que no contiene nada en absoluto, simplemente lo que nos crea el IDE por default. Si mi aplicación está así, ¿qué pasa con mi aplicación cuando presiono el botón de back? En ese momento detectamos el método onPausa y el método onStop. Posteriormente también se está ejecutando el método onDestroy. Ok, onPausa, onStop y onDestroy. Vamos a buscar de nuevo nuestra aplicación, aquí está. Se ejecutó el método onStart, onResume. Y esto es porque no colocamos también un toast para generar el método onCreate. Vamos a hacerlo rápido. Conectaré de nuevo mi teléfono. Ahí está.
Y también por acá, en nuestro archivo strings, vamos a onCreate para observar en qué momento se da esta variable. onCreate. Bien. Listo. Lo corremos de nuevo. Ya quedó. La aplicación ya fue lanzada. Ok, lo voy a desconectar. Y básicamente lo que nos interesa es testear dos cosas cuando presionamos el botón de Back y cuando presionamos el botón de Home. ¿Qué sucede con nuestra actividad? Cuando presiono el botón de Back, se ejecuta el método onPausa, onStop y onDestroy. Es decir, la actividad se ha destruido. ¿Qué pasará con la actividad si ahora la vuelvo a reanudar? Si la reanudo. Aquí está mi actividad. Selecciono. Se ejecuta el método onCreate, es decir, la actividad se está volviendo a crear. onStart, onResume. Y posteriormente de este método, la actividad ya se encuentra en un estado corriendo. Esto es muy interesante porque siempre que presionemos el botón de Back, quiere decir que siempre se estará destruyendo la actividad y además se estará volviendo a crear. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un formulario o si nuestro usuario ha insertado algunos datos, pues si presiona el botón de Back, todo lo que estuvo ahí se perderá. La actividad se volverá a crear y todos los views se volverán a crear vacíos o como los inicializamos. Ahora vamos a verificar qué sucede cuando presiono el botón de Home. Se ejecuta el método onPausa, el método onStop y ya, es todo. La actividad no ha sido destruida, simplemente la actividad no se encuentra visible, es decir, se encuentra en un estado de background. Ahora, si la reanudo, la actividad comienza en el método onRestart, pasa por el método onStart y consecuentemente al método onResume, quedando en un estado de running. La actividad se encuentra corriendo. Como observaste, en este momento la actividad no se ha vuelto a crear, simplemente pasó por el estado onStart, onRestart, onStart y onResume. Ahora, otra cosa que sucede con nuestras actividades es cuando nuestro teléfono de pronto está en modo landscape o de pronto está en modo portrait. Fíjate bien lo que sucede cuando yo volteo mi teléfono. La actividad pasa por un estado onPausa, onStop, onDestroy. La actividad se está destruyendo. Pasa ahora por el estado onCreate, onStart y onResume. Quiere decir que siempre que yo gire mi teléfono, que yo lo ponga en landscape o lo regrese incluso a portrait, cuando yo lo regrese a portrait, la actividad pasará por pausa, stop y también pasará por el estado onDestroy. Siempre que yo haga estos cambios de orientación en mi teléfono, las actividades se destruirán y volverán a pasar por el método onCreate. Entonces es muy importante, si continuando con el ejemplo del formulario, si nuestro usuario ya había insertado algunos datos en su formulario y de pronto por alguna equivocación o simplemente decide hacerlo de otra forma, mueve su teléfono de esta manera, la actividad volverá a crearse. Esto quiere decir que todos los views volverán a crearse y todos los elementos volverán a mostrarse de la forma inicial en cómo fueron definidos. Es decir, si ya había escrito alguna información, pues todo se borrará y todo se tendrá que volver a rellenar. Entonces es muy importante controlar estos cambios de estados, sobre todo estos cambios en el ciclo de vida de la actividad, para darle sobre todo una mejor experiencia a nuestros usuarios. Es muy importante que tengas el completo control de tus actividades cuando éstas estén corriendo. Esto, claro, para dar siempre una mejor experiencia a tus usuarios y que tus aplicaciones se vean muy profesionales.